pasa en Málaga. Vale. Y entonces a Julio le encantó, a mí también, y entonces sigo a Marcelo todos los vídeos que hace que me parecen buenísimos, muy interesantes, sobre todo lo de esto, como eran los 3 tableros de ajedrez, me encantó, y la oportunidad que nos podría dar a la hispanidad el hecho de que haya varios tableros ahora mismo en marcha, ¿no? Entonces, bueno, nos enteramos de que había publicado un libro nuevo, que lo iba a publicar y que lo iba a presentar en Madrid el día 24 o algo así de mayo. Entonces yo le llamé y me dijo que por ahora no iba a venir, pero que lo iba a publicar ya, y entonces ya lo hemos publicitado muchísimo en redes y tal y cual. Y después de esto, pues... Yo ya lo he comprado. Lo he leído entero. En 2 tardes me lo he leído porque me ha encantado. Y bueno, pues le pedimos que si por favor quería hacer una charla, una tertulia, un encuentro con el Círculo Cultural Hispanista para hablar un poco de su libro, que es un libro para mí básico para un hispanista, porque toca prácticamente todos los temas que todos queríamos conocer a fondo y que no nos atrevíamos a preguntar. Entonces, pues bueno, Julio José es del Círculo Hispanista también y acaba de publicar otro libro que es sobre las leyes de Indias. Yo soy la secretaria del Círculo y Almudena de Maeztu es la presidenta, que ahora mismo tiene algún problema técnico, no la podemos ver, pero quizá podamos hablar con ella a través de WhatsApp. Entonces, bueno, pues Marcelo, cuando tú quieras. Bueno, primero, muy buenas tardes a ustedes. Muchísimas gracias a Julio José, muchísimas gracias a Almudena, muchísimas gracias a vos, Lourdes, por permitirme esta tertulia, una charla entre amigos, ¿no es cierto? Yo digo siempre una charla puede ser de este lado del Atlántico con el otro lado del Atlántico, entre un español americano y españoles peninsulares o europeos, porque una de las cosas que yo he tratado de mostrar en mi libro Madre Patria es que en realidad todos somos españoles, unos españoles americanos y los otros españoles europeos. Y la principal derrota que ha sufrido la hispanidad, nuestra principal derrota ha sido el haber olvidado que todos somos españoles, es decir, ¿cómo es posible, me pregunto, que los chilenos, los argentinos, los costarricenses, los mexicanos, hayamos olvidado que somos españoles? ¿Y cómo es posible que los españoles hayan olvidado, se entiende, también lo mismo? Yo me he preguntado en alguna de las entrevistas que me han hecho si hay alguien que tiene un micrófono abierto y por eso se entra un montón de ruiditos. A ver. Yo creo que era Almudena, que está. A ver. Sí, he desactivado Almudena. Por si acaso, ¿no? No, pero Almudena, lo que pasa es que nos oye por el WhatsApp, ¿eh? Correcto. Me he preguntado si, por ejemplo, hay algún egipcio, ¿no es cierto?, que no se considere árabe, hay algún sirio que no se considere árabe, hay algún iraquí que no se considere árabe, hay algún marroquí que no se considere árabe. Es decir, todos los que hablan árabe, desde Marruecos, que están en el África, hasta Irak, que está en el Asia, a veces lo olvidamos, pasando por Sudán, donde predomina la raza negra, todos, independientemente del color de la piel, independientemente de su origen étnico, se consideran árabes. Y nosotros, ¿por qué no nos consideramos españoles? ¿Está? Bueno, porque nosotros hemos recibido un mazazo por la cabeza. Ese mazazo por la cabeza que nos hizo perder la memoria histórica se llamó La leyenda negra de la conquista española de América, que fue la obra más genial del marketing político británico, la fake news más, se entiende, extraordinaria de la historia de la humanidad. Y siempre me gusta decir lo siguiente, ¿no? Es decir, imaginemos que yo estoy con Julio, ¿no es cierto?, visitando Madrid en una tarde de verano, y estamos tomando unas copas juntos, y entonces salimos del bar y resulta que alguien nos da un palazo por la cabeza y tanto Julio como mi persona perdemos la memoria. No sabemos quiénes somos producto de ese gigantesco golpe. Y entonces supongamos que esa misma persona que nos da
Si hay alguien que sigue interrumpiendo la tertulia con el micrófono, no sé. Intentamos callarlos a los que interfieren. Sí. Supongamos que esa misma persona que le da a Julio y que me da a mí ese golpe gigantesco por el cual perdemos la memoria, esa misma persona me dice a mí, ¿no es cierto?, que Julio violó a mi hermana, a mi madre, que robó mi fortuna. Y claro, ¿eso qué provocaría? Que yo y Julio, que somos amigos, inmediatamente yo comienzo a sentir odio hacia Julio. ¿Está? Porque me cuentan una historia que no es, me cuentan que Julio ha violado a mi mujer, a mi hermana, a mi madre, que me ha robado mi fortuna, y entonces comienza a generarse un odio hacia Julio ¿a partir de qué? A partir de una falsa historia, a partir de la falsificación de la historia. Pero por otra parte, Julio, cuando también le cuentan eso, comienza hasta a sentirse avergonzado de su propia historia. Dice Julio, caramba, he sido un monstruo. ¿Qué he hecho? Se entiende yo. Es decir, por un lado, esa falsa historia, esa primera fake news de la historia, esa falsificación de la historia hecha por Gran Bretaña, que fue la leyenda negra, engendra de este lado del Atlántico odio. Y por otro lado, en el otro lado del Atlántico, remordimiento, es decir, culpa. Bueno, eso fue lo que nos pasó. Lo que nos pasó es que creímos esa leyenda negra, y esa leyenda negra de la conquista española de América es el huevo de la serpiente. Está el huevo de la serpiente, porque ha sembrado el odio, ha sembrado la enemistad, y nos hizo olvidar que todos somos españoles, españoles americanos y españoles europeos. Y nos hizo olvidar que en realidad, y esto yo estoy insistiendo mucho, en realidad España no tiene nada, se entiende, nada de qué arrepentirse, ni nosotros tenemos nada que reclamarle a España, salvo, se entiende, tener un profundo agradecimiento hacia España. Y España debería tener un profundo orgullo por lo que hizo. Si los españoles deberían sentir un profundo orgullo por haber llegado a América, y nosotros un profundo agradecimiento. Todo eso fue transformado por la conquista negra, de la historia de la conquista, es historia negra, sembrada primero en Holanda, Italia, y después convertida en política de Estado por Inglaterra. Es importante entender, y acá sí este cambio copernicano, ¿no es cierto?, este cambio copernicano del cual yo estoy hablando, de que en realidad nosotros tenemos que desterrar la palabra conquista de América, porque no hubo una conquista de América. Lo que hubo fue una liberación de América. Y para poner tan solo un ejemplo, porque podríamos charlar, se entiende, toda la tarde, ubiquémonos, ¿no es cierto?, juntos, hagamos un esfuerzo en ese momento histórico que es la llegada de Cortés a México. ¿Qué hay? ¿Existe México? No, no, México no existe. Lo que existe en ese momento histórico es una nación, que es la nación o pueblo azteca, que oprime a más de 110 naciones, pero que no las oprime simplemente pidiéndole sus materias primas, quitándole sus materias primas. No, no, las oprime pidiéndole tributo en sangre. Es decir, el imperialismo azteca era un imperialismo antropófago. Le reclamaba a los pueblos que había conquistado que le dieran a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, para llevárselo a sus templos, sacarle el corazón, pero no como un acto simplemente ritual. Es porque después se los comían. Es decir, los trozos de las personas sacrificadas en los templos eran distribuidas en las carnicerías aztecas como si se tratasen de pollos, entiendo, o cerdos. Hoy la evidencia científica no nos permite dudar de esto, porque hemos encontrado muros gigantescos, ¿está?, construidos con las calaveras, se entiende, de las personas asesinadas, muros de templos y edificios gigantescos. Llegaron a matar, se entiende, en un mes o en varios días 70.000 personas. Entonces lo que hizo Cortés no fue conquistar México. Lo que hizo Cortés fue liberar a más de 110 naciones del imperialismo más atroz que ha conocido la historia de la humanidad, que fue el imperialismo antropófago de los aztecas. Si España tuviese que pedir disculpas por la liberación de las naciones oprimidas por los aztecas del imperialismo azteca, si España tuviese que pedir perdón por haber liberado a sus pueblos del imperialismo azteca, entonces que pida perdón los Estados Unidos, ¿está?, y Rusia por haber liberado, se entiende, al mundo de la pesadilla del imperialismo nazi, ¿está? Claro que la toma de la capital azteca fue sangrienta, lógico,
y que hubo violencia, tanta violencia y tanta sangre como hubo en el desembarco de Normandía o en la toma, se entiende, de Berlín por parte de los rusos. Entonces, España no tiene nada de que arrepentirse, no tiene nada de que pedir perdón, como ridículamente dice, se entiende, el presidente mexicano, que es muy valiente para pedirle al rey de España que pida perdón, pero muy cobarde cuando se reúne con los presidentes norteamericanos, porque no le recuerda a ningún presidente norteamericano que el 60% de su territorio fue arrebatado por los Estados Unidos de América. Y ahí están las ciudades de Los Ángeles, de San Francisco, de San Diego, de San Antonio, como recuerdo, se entiende, de que esos fueron territorios mexicanos arrebatados por la fuerza. Pero se es muy valiente delante del rey de España, muy cobarde delante del presidente de los Estados Unidos. Entonces acá tenemos que hacer un cambio copernicano. El cambio copernicano es que no hay conquista de América, sino liberación de América, porque lo mismo que se produjo, se entiende, en México, que fue que Cortés simplemente le dijo a las naciones oprimidas, marchemos juntos contra la capital de los aztecas. Y entonces lo derrotaron. Pero Cortés marchó con un ejército de 200.000 personas que no eran españoles, porque los españoles eran apenas 300 o 400. Esa es la verdad histórica. Es decir, por más que hubiésemos llegado hoy, en términos modernos, ¿no es cierto? Amadeo, Lourdes, yo, Julio, con armas automáticas, con ametralladoras automáticas, 200, 400 personas, aún armados con armas modernas como la que tenemos, nunca podrían haber derrotado un ejército de 300.000 personas, aún armado de piedras. Porque las balas se acaban, y una vez que se acabaron, se entiende, nos matan a piedrazos. Nos matan a piedrazos. Es decir, Cortés liberó a México porque trajo un proyecto más justo, acabar con la antropofagia, acabar, se entiende, con el canibalismo, acabar con que los aztecas le pidiesen a sus hijos y a los nietos de los pueblos oprimidos sus seres humanos. Es decir, la contradicción principal que había en México era la contradicción vida o muerte, porque seguir sometido a los aztecas significaba seguir sometido a que cada mes uno debía entregarle a sus familiares para que se los coman en sus carnicerías. Entonces, lo que hace Cortés es liberar México. Y lo mismo pasa, se entiende, con Pizarro en el Perú, porque nosotros nos olvidamos que no se trataba de un comunismo incaico, de un socialismo donde todos vivían y comían y danzaban felices, sino de una atroz, se entiende, una atroz dictadura que con los pueblos sometidos hacía tambores de guerra con la piel de los pueblos sometidos y que bebía chicha, es decir, el trago tradicional hecho con maíz fermentado, en el cráneo de los vencidos, y lo bebían, se entiende, delante de los hijos de los vencidos para humillarlos, y a los hijos de los vencidos le obligaban a tocar un tambor hecho con la piel, se entiende, humana del padre o del hermano asesinado. Esa es la verdad histórica. Si no, tampoco 200 hombres, apenas 300, hubiesen podido conquistar un imperio como era el imperio inca. Entonces, este es el cambio copernicano que yo propongo en el libro, y por eso indiscutiblemente, porque España deja su ser en América, porque España no libera solo América, España después funde su sangre con América, es decir, hubo un profundo mestizaje, que dio origen, se entiende, a Hispanoamérica, un profundo mestizaje que no solo fue fuente biológico, fue un mestizaje, se entiende, cultural. España sembró de universidades, se entiende, la América española, la sembró de hospitales, pero sin embargo, la única conquista mala de la historia de la humanidad es la conquista española de América. Nadie habla, se entiende, de la conquista sanguinaria de los árabes de Irak, de lo que hoy es Irak, la antigua Mesopotamia. Sin embargo, sus crónicas cuentan que los ríos Éufrates y Tigres se cubrieron de sangre, se tiñeron de rojo, de las matanzas que realizaron. Nadie habla de la conquista, se entiende, árabe, se entiende, musulmana de España, donde después de haber entrado como el cuchillo en la mantequilla, se llevaron a Damasco para festejar su victoria a 30.000 vírgenes españolas. 30.000 vírgenes españolas quiere decir, si comparamos la cantidad de población que había en ese momento en la España visigoda, que era inferior a la España romana,
sería el equivalente a secuestrar hoy a 4 millones de mujeres españolas y llevarlas, entienda, a Damasco para que sirviesen de esclavas sexuales, ¿verdad? Más centenares y centenares de tinajas de perlas y oro, ¿verdad?, que se llevaron de España, más coronas de las que arrancaron de las vírgenes, de las estatuas de la Virgen María que había en las iglesias españolas. Bueno, pero nadie habla de la conquista sanguinaria de los árabes. Nadie habla, se entiende, de la conquista, se entiende, de Inglaterra, de la América del Norte, ¿verdad?, donde en uno de los inviernos más crudos, los británicos repartieron frazadas en un gran acto de caridad para que los indios no se muriesen de frío. Claro, las frazadas tenían virus de viruela. Ahí estaba la caridad británica. Ahí estaba la caballerosidad de los británicos repartiendo frazadas con viruela. Nadie habla de que cuando los ingleses llegaron a Australia, ¿está?, la consideraron terras nullis. Terras nullis quiere decir sin habitantes, sin presencia de seres humanos. Y los 700.000 aborígenes australianos que había ahí, ¿qué eran? Para los ingleses no eran seres humanos. Eran una especie de ornitorrinco, una especie de animal que caminaba en 2 patas y hablaba como lobo, pero no eran seres humanos. Consideraron que en Australia no había seres humanos. Pero sin embargo, nadie habla de la conquista, se entiende, inglesa de Australia. Ahí están los ignorantes diciendo que España mandó a América simplemente puerqueros, criadores de cerdos e ignorantes, no sabiendo que el mismo Cervantes se anotó para llegar a América y no pudo, ¿está? Pero nadie dice que Australia fue poblada y sembrada por fascinerosos ingleses, porque eran todos delincuentes, eran hombres que estaban en las cárceles, y como no había lugar en las cárceles en Inglaterra, se los mandaba a Australia, que Australia fue una gran prisión, que mandaron delincuentes, ¿verdad? Nadie dice eso. La única conquista mala de la historia de la humanidad es la conquista española de América. Entonces, ante esa tremenda injusticia histórica, yo me he revelado escribiendo este libro, Madre Patria, desmontando la leyenda negra de Bartolomé de las Casas al separatismo catalán, pero no me he revelado simplemente por una cuestión de justicia histórica, porque siempre me molestó la injusticia. Me he revelado porque la historia solo tiene sentido, no como si uno visita un museo. La historia tiene sentido porque la historia nos permite entender el presente y cambiar el futuro. En el ejemplo que yo venía diciendo, en ese ejemplo donde a Julio y a mí nos dan un palazo por la cabeza, ¿está?, y nos hacen perder la historia y nos falsifican nuestra historia, a partir de ese momento yo tendría enemistad con Julio y seríamos enemigos. La sola forma de cambiar el futuro, ¿cuál es? Cambiar el pasado, es decir, rectificar el pasado, es decir, terminar con la falsificación de la historia, terminar con la leyenda negra. Solo terminando con esa falsa historia, con la leyenda negra, yo podría reconciliarme con Julio. Pero yo le digo a los españoles, ¿está?, y me miran con cara de asombro, están locos porque ustedes se entienden, en un medio de un Titanic chocado contra un iceberg, ¿está?, y están bailando, se entienden, cubiertas sin saber que el barco se está hundiendo. Y el barco se está hundiendo porque España tiene una pirámide poblacional funeraria, ¿está? Se está quedando sin población, ¿está? Y está llegando una nueva población que recorre las calles de Granada, Sevilla, ¿está?, Málaga, Córdoba, diciendo estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y la única forma de que España siga siendo España, ¿está?, es una inmigración masiva de hispanoamericanos que salve a España de un final ya anunciado, ya preanunciado e inevitable. Pero para que esa población se integre realmente, requerimos terminar con el mito de la leyenda negra de la conquista española de América. Por eso mi libro no es un libro de historia simplemente, no es simplemente un libro de geopolítica, es un ensayo político destinado a hacerle comprender a los españoles europeos y a los españoles americanos que es nuestra única oportunidad de cambiar el futuro, es terminar con la leyenda negra, porque si nos interesa, se entiende, que España siga siendo España, también nos interesa que Hispanoamérica siga siendo Hispanoamérica, porque la maldita leyenda negra ha llevado al fundamentalismo indigenista, y el fundamentalismo indigenista está trabajando para construir repúblicas indígenas, es decir, fragmentar una vez más la América española, las repúblicas hispánicas en nuevos pedazos.
Fragmentar se entiende Chile en una nación mapuche, fragmentar se entiende al Perú una nación aymara, una nación quechua, fragmentar en 18 pedazos a Bolivia, ¿no? Entonces vamos camino a una nueva fragmentación territorial hispanoamericana. Pero España no entiende que al haber ella misma asumido la leyenda negra, al haber creído que su historia es una historia monstruosa, eso le ha servido a los nacionalismos periféricos, como el nacionalismo catalán, está para decir, ah, ¿vieron? ¿Vieron que España es un monstruo? Eso nosotros no queremos formar parte de ese monstruo. Y entonces, al haber admitido la leyenda negra, se construyeron los monstruos nacionalistas periféricos, y entonces, de uno y otro lado del Atlántico, caminamos, se entiende, a una balcanización, a una fragmentación territorial, a la partición de España, se entiende, y seguirán del seno de España, inevitablemente, si no terminamos con la leyenda negra, que adoctrina a los niños en Cataluña en una falsa historia, diciendo que España conquistó América y destruyó civilizaciones, como conquistó Cataluña y destruyó Cataluña. Si no terminamos con esa falsa leyenda negra que hace el adoctrinamiento de los niños en Cataluña y el adoctrinamiento de los niños en la escuela primaria y secundaria en Hispanoamérica, vamos camino a una nueva fragmentación territorial, en donde España dejará de ser España por una invasión inevitable de aquellos que recorren sus ciudades diciendo estas ciudades fueron nuestras, y del otro lado del Atlántico vamos camino, se entiende, a una terrible y nueva fragmentación territorial. Por eso, este libro no es tan solo un libro de historia, es un libro de historia que nos invita a entender el presente para cambiar el futuro. Con esta introducción, como yo quiero que sea una tertulia, y así fue titulada, yo dejo paso, se entiende, a las preguntas. Sí. Yo me voy a lanzar el primero, Marcelo, porque de tu libro tengo que decir que no es un libro recomendable, que es un libro imprescindible y necesario para cualquier español o hispano de ambos hemisferios, porque sin conocer todos los datos y referencias y documentación y fundamentos que haces en el libro, no podemos asumir nuestra propia identidad o no podemos ver con claridad el presente y, como dices, el futuro. Yo hay algunas cosas que te quiero lanzar, dejaremos hablar a todos, pero en primer lugar, en tu libro haces un análisis sobre el poder duro y el poder blando, la capacidad de dominar a otras comunidades, pues de dos maneras. Una es por la fuerza manu militari, por la fuerza bruta, y otra, que es la que me gustaría preguntarte, es pues eso, los medios que tienen grandes grupos políticos o grandes naciones de dirigir a otras naciones más pequeñas, y cuanto más pequeñas mejor, hacia sus intereses. Quisiera lanzarte pues eso, esa idea para que nos las pongas si te parece oportuno lo que tú expones en el libro al respecto. Por supuesto, sí. Siempre hay que partir de lo elemental absoluto, que a veces por tan elemental nosotros olvidamos, ¿no es cierto? Eso elemental absoluto es que mientras que el derecho internacional se estructura a partir de la máxima que todos los estados son iguales, cuando vamos a la realidad política internacional, a las relaciones internacionales, vemos que los estados no son iguales unos a otros porque unos tienen más poder que otros. Y no porque exista maldad en nadie, sino porque es la dialéctica, la sinergia de la política. Los que tienen poder tienden a mandar a los que no tienen poder, tienden a subordinar a los que no tienen poder. Ese es el juego de la política internacional. Nadie podría quejarse, ¿no es cierto?, de eso, porque si uno va a jugar al rugby, en el rugby se pega, lo taclean a uno, no es el fútbol. Entonces, en el juego de la política internacional, los que tienen poder tienden a imponer su poder a los que no los tienen, porque el poder es un juego de suma cero. Ahora, esa imposición de la voluntad, esa subordinación que los estados poderosos hacen de los otros estados, tiene distintas formas o distintos mecanismos, distintas metodologías. La más conocida por todo el mundo, ¿cuál es? Es la subordinación militar, la imposición por la fuerza. Pero, sin embargo, esta subordinación militar, que es eficiente en el corto plazo, es ineficiente en el largo plazo. ¿Por qué? Porque los pueblos reaccionan, se dan cuenta, porque hubo una imposición por la fuerza. Entonces, los que tienen poder tienden también a utilizar lo que yo denomino la subordinación económica. Es más eficiente que la subordinación militar,
¿está? Pero en el mediano plazo los pueblos también se dan cuenta que han sido subordinados económicamente. Y entonces la forma más sutil de subordinar a un pueblo por quien tiene poder es lo que yo denomino la subordinación ideológica. ¿Y en qué consiste la subordinación? A ver, perdona, Marcelo, espera un segundo, que hemos perdido tu audio. Hemos perdido tu audio, Marcelo. Mira a ver si... Ahora, Ahora. Perfecto. Ahora sí. ahora lo recuperamos. Sí. No sé dónde se cortó. Se cortó en la Sí, subordinación nada, cultural. muy poco. Hablabas de la subordinación económica y que los pueblos tenían conciencia a medio plazo de que siguen subordinados, ¿no? Cuando Bueno, se dan cuenta que tiene una subordinación económica. por eso Sí. les es mucho más útil a las grandes potencias, está subordinada a través de lo que yo denomino la subordinación cultural. ¿Y en qué consiste la subordinación cultural? En hacerle creer al otro una determinada idea, una falsa historia, para que el otro haga lo que la potencia hegemónica quiere sin necesidad de que se lo digan. Es decir, si yo, se entiende, al otro le hago creer que está una falsa historia, como fue la falsa historia de la conquista española de América, la leyenda negra, el otro que recibe esa información hace lo que yo quiero que haga sin necesidad de que yo se lo diga. Es decir, odia a España sin necesidad de que yo le diga que odia a España. Es porque lo he subordinado culturalmente. Y el primer poder del mundo, el primer poder del mundo que ejecuta una política de subordinación cultural de forma consciente, organizada como política de Estado, fue Gran Bretaña, que olvidamos que fue el enemigo histórico junto con Francia, se entiende, de España, ¿no? Inglaterra se da cuenta de que no puede construir su dominio sobre el mundo sin derrotar al Imperio Español. Pero no puede derrotarlo militarmente. Entonces, planifica su derrota a través de la propaganda cultural política, subordinando culturalmente, es decir, haciéndole creer, por ejemplo, a los hispanoamericanos, esa falsa historia de la conquista española de América. Y hubo 4 pilares a partir del cual Inglaterra va a subordinar a lo que en ese mundo era el mundo que interesaba, porque el África todavía no existía y nadie miraba hacia el Asia, que era Hispanoamérica, que para los ingleses era el gran mercado a conquistar. Si los ingleses miraban Hispanoamérica como el gato mira a un canarito, ¿no? En la jaula. Si este canarito me lo quiero comer. ¿Y cómo hago? Bueno, por la fuerza no puedo, porque siempre soy derrotado, ¿no? Entonces tengo que hacer la subordinación ideológica cultural. Y eso va a ser una campaña, una propaganda política, pero disfrazada de ciencia, a través de sus universidades, a través de sus grandes profesores, a través de sus grandes libros, no diciendo que propaganda, obviamente, si no nadie la cree, sino disfrazándolo como ciencia, con 4 pilares. ¿Qué van a predicar? Bueno, ellos primero van a predicar la hispanofobia. Hispanofobia, es decir, el odio a España, pero ¿a través de qué? A través de la leyenda negra, de la falsa historia de la conquista española de América. Y después van a predicar, ¿qué otra cosa? Van a predicar el iluminismo. ¿Y por qué predican el iluminismo? Van a predicar el iluminismo porque ellos se proponían desterrar del corazón de las masas toda, se entiende, idea de trascendencia. Uno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué los ingleses estarían interesados en desterrar del corazón de las masas hispanoamericanas toda idea de trascendencia? Muy sencillo, porque ellos saben que independientemente si Dios existe o no, yo creo que existe, pero independientemente de si Dios existe o no, es comprobable científicamente que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. En el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, desde Persia y Roma, pasando por Egipto, siempre hay una fe fundante. Y los ingleses saben que cuando esa fe fundante comienza a erosionarse, se erosionan los cimientos del poder de la nación. Comienza a desconstruirse el poder nacional. Entonces ellos tienen que predicar el iluminismo, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia en Hispanoamérica. Y para eso le viene bien la hispanofobia, porque si España es un país invasor, asesino y genocida, hay que rechazar todo lo que trajo. Rechazar la lengua,
y rechazar, se entiende, los valores que España trajo a América y la idea de trascendencia que España trajo a América. Entonces, Inglaterra predica hispanofobia que se complementa con el iluminismo, pero a su vez Inglaterra va a predicar el libre comercio. ¿Por qué? Porque Inglaterra es el primer poder, repito, autoconsciente de la historia de la humanidad. Autoconsciente. Sabe que su poder lo ha construido a partir del más feroz proteccionismo económico. Construyó su industria a partir del más feroz proteccionismo económico que conoce la historia de la humanidad. Esto yo lo desarrollo, no en Madre Patria, donde simplemente lo enuncio, sino en uno de mis libros que se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones. La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, y lo vuelvo a desarrollar, a ampliar en otro libro que se llama Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones. ¿Y qué muestro ahí? Digo, bueno, como siempre me gusta decir a mí, hagamos un viaje al túnel del tiempo. Cuando yo era chico había una serie que se llamaba El túnel del tiempo, una serie norteamericana, ¿no? Y entonces los personajes viajaban, y a mí me gusta siempre decir eso, bueno, hagamos de cuenta que somos esos personajes. Y nos ubicamos en la Inglaterra isabelina, enemiga feroz y mortal del Imperio Español. ¿Y qué encontramos? ¿Qué era Inglaterra? Voy a apagar el celular que lo dejé prendido y puede ser fatal, ¿no? Entonces lo apago. A ver, ya, ahora sí, para que no nos interrumpa, si no yo mismo voy a autointerrumpirme. ¿Y qué era Inglaterra en el año 1550, más o menos aproximadamente? La verdad que nos cuesta trabajo creerlo, pero Inglaterra era una isla miserable, porque no producía nada, ¿verdad? Inglaterra vivía de vender lana en bruto a los Países Bajos, a lo que hoy es Bélgica y Holanda. Pero ni siquiera tenía el comercio de exportación, porque el comercio de exportación estaba en manos de unos italianos lombardos que vendían la lana, la compraban a los ingleses y se la vendían a los Países Bajos. Por eso si uno va a Londres se encuentra una calle que se llama Lombard Street. Lombard Street. Uno se pregunta, ¿por qué esta calle, la calle de los lombardos en Londres? Bueno, muy sencillo, porque en esa calle vivían los lombardos que compraban la lana y después la vendían. Entonces Inglaterra no ganaba nada. ¿Y qué hace Inglaterra? Isabel I de Inglaterra, enemiga acérrima de España, pero una mujer brillante, inteligentísima, de ahí que fue una gran enemiga, porque un enemigo tonto no es un gran enemigo, ¿no? Solo un enemigo brillante es un gran enemigo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Isabel? La mujer más brillante de la historia de Inglaterra. Dice, nosotros estamos haciendo un papel estúpido. Le vendemos a los holandeses y belgas, ¿no es cierto?, materias primas y le volvemos a comprar después, le vendemos la lana y le volvemos a comprar después los pulóveres, las chompas, ¿entiendes?, ya hechas. Entonces, ¿qué hace Isabel? Isabel prohíbe la importación de productos textiles. Pero una prohibición en la historia no sirve para nada, nunca ha servido por sí misma, sino va acompañada de un estímulo positivo. Entonces, ¿qué hace Isabel? Lleva a empresarios, llamaríamos hoy, no se llamaban así en esa época, a empresarios de los Países Bajos a Inglaterra. ¿Y qué hace? Le regala terreno al lado de los ríos. ¿Por qué? Porque los ríos eran la fuerza con la cual se movía la industria, todavía no estaba la máquina a vapor. Pero la verdad es que no alcanzaba con empresarios. ¿Por qué? Porque no había obreros en Inglaterra en el 1550. Un inglés no sabía, valga la metáfora, agarrar una llave inglesa con la mano porque se le caía de la mano. Entonces tuvo que también llevar obreros holandeses y belgas a los Países Bajos para que le enseñaran a los ingleses a trabajar. Porque los ingleses fuesen un pueblo tonto, no. Porque fuesen brutos, no. Simplemente porque ellos se dedicaban a dos cosas, o tres. Un poquito de agricultura, la ganadería de ovejas y a la piratería. Las tres cosas que se sabían hacer y las sabían hacer bien, que no tenían experiencia industrial. Entonces, resumiendo, la industria británica se crea no a partir de la mano mágica del mercado, sino a partir de la mano mágica de la buena política. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a la mano mala de la política que ni siquiera podemos comprender que exista la mano mágica buena de la política, pero esa es la verdad histórica. Una vez que Inglaterra desarrolló su industria, en su industria textil, que no podía ser competitiva con la de los Países Bajos. ¿Y por qué no podía ser competitiva? Le pregunto a los alumnos, profesor, muy sencillo, porque Inglaterra producía para un mercado muy chiquito, no tenía escala de producción, producía caro. Y al no tener experiencia, producían productos caros y malos. ¿Y cómo hizo entonces Inglaterra para convertirse en la principal potencia del mundo y destruir la industria holandesa y belga? ¿La ganó por cuestiones de mercado? No, en absoluto.
no fue, se entiende, el libre juego de oferta y la demanda lo que permitió que la industria británica se imponga a la industria de los Países Bajos. Fue que Inglaterra, aprovechando que los Países Bajos estaban en guerra con España y España no le podía mandar materias primas, porque la materia prima era la lana, y había 2 lugares que producían materias primas solamente, Gran Bretaña y España. Entonces, ¿qué dijo Gran Bretaña? Yo tampoco te mando materias primas, tampoco te mando lana. Y al cabo de 6 meses la industria de los Países Bajos se fundió porque no tiene materias primas. Entonces, no fue la mano mágica del mercado lo que convirtió a Inglaterra en una potencia industrial, sino la mano mágica de la política. Pero Inglaterra, como poder autoconsciente, como sabe que ha construido su poder así, le va a predicar al mundo que el camino del éxito es todo el contrario del que ella ha hecho. Entonces va a predicar el libre comercio. Pero lo va a predicar presentado como doctrina científica, claro, envuelto en la nueva ciencia económica que había hecho Adam Smith. Y claro que tenía razón Adam Smith, el 90% de las cosas que decía eran verdad, pero dentro de la verdad venía un pequeño error, que era el libre comercio. Porque Inglaterra no se había desarrollado industrialmente a partir del libre comercio. Claro que hay leyes de oferta y demanda, claro que hay demanda elástica e inelástica. ¿Qué tonto podría refutar eso? Pero ahí venía el error. Entonces, Inglaterra predica hispanofobia, iluminismo, se entiende, y libre comercio. Cuando las repúblicas hispanoamericanas, a partir del éxito de la propaganda británica, se independizan y crean hispanofobia y aceptan el libre comercio, le va a predicar algo más. Le va a predicar el nacionalismo de campanario, hacerle creer a cada una de estas repúblicas recientemente independizadas, a Chile, al Perú, a la Argentina, a México, que existieron desde siempre, como si México hubiese existido antes que llegase Cortés, y México no existía, era una nación opresora, que era la nación imperialista, azteca, antropófaga, que oprimía a 110 naciones. Si el Perú no existía, lo que existía era el imperialismo, se entiende, inca, que había dominado a los chanchapollas, a los huancas, y que los explotaba. Y eran enemigos unos de otros, y era un imperialismo feroz. Pero el mito creado por los ingleses hace que el Perú exista desde siempre, Argentina desde siempre, México desde siempre, Chile desde siempre. Y después, Inglaterra, como eso era una construcción artificial, se las arregla para hacer la famosa guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, en la guerra de la Triple Alianza entre el poder angloporteño en Argentina, Uruguay y el Brasil contra el Paraguay, para donde había una irrealidad, sembrar odio a través de la guerra, a través de la sangre, porque la sangre siempre engendra odio. Entonces, Inglaterra conquistó el mundo era Hispanoamérica, porque el África no existía, y el a partir, se entiende, de la subordinación ideológica cultural, que ha tenido 4 pilares. Uno de esos pilares yo lo desarrollo en Madre Patria, otro de los pilares lo desarrollo en la insubordinación fundante y en insubordinación y desarrollo, ¿no? De ahí la importancia de la subordinación ideológica cultural, pero lo triste de esto, que sería cómico si no nos afectase a nosotros, es que esta subordinación cultural dura hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, se entiende, hay españoles que creen en la leyenda negra de la conquista española de América, hay, se entiende, hispanoamericanos que creen lo mismo, y entonces es un círculo vicioso, que esto se retroalimenta, y vamos para peor porque la subordinación cultural nosotros mismos la hacemos, la asumimos. Y por eso en los colegios de Cataluña, se entiende, se predican barbaridades, barbaridades, diciendo que Cataluña, se entiende, fue conquistada por España. Pero señores, si en la guerra, defendiendo a Barcelona, había catalanes adentro de la ciudad y afuera de la ciudad. ¿Cómo va a ser, se entiende, que España conquistó Cataluña si había catalanes adentro y afuera de la ciudad? Y diciendo, España nos ha robado, España nos ha oprimido. Pero ¿cómo España va a oprimir a Cataluña si Cataluña se desarrolló gracias a que todos los españoles, gracias a los andaluces, gracias a los gallegos, gracias, se entiende, a los vascos, que pagaban por un paño de tela hecho en Cataluña 3 veces más lo que valía en el mercado mundial, para no comparárselo a los ingleses, a los franceses o a los alemanes? Los catalanes se hicieron ricos gracias al sacrificio de todos los españoles. Y hoy se adoctrina a los niños en Cataluña diciendo, se entiende, que España robó siempre a Cataluña. Y hoy se adoctrina a los niños, se entiende, en las escuelas primarias, se entiende, en Argentina, en Chile, en Perú, diciendo que España mató 55 millones de personas en el genocidio más atroz de la historia de la humanidad,
si hubiese matado 55 millones de personas, quería decir que había en realidad 700 millones de personas viviendo, se entiende, en Hispanoamérica, lo cual es una cifra absolutamente ridícula, porque no la alcanzamos ni el día de hoy. Pero entonces, eso lo lograron a partir de la subordinación ideológica cultural, que tiene siempre, está como base la leyenda negra ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la subordinación cultural comienza siendo una creación intelectual, libros, que son difundidos por la prensa, y después termina siendo enseñanza. Marcelo, perdona que te interrumpa, es que es mucho más grave de lo que pienso yo, de lo que tú acabas de decir, porque no es que se difunda primero por libros y luego no sé qué, es una política de Estado. Es decir, Claro. En Cataluña hace muchos años que echaron a los profesores que no eran independentistas. Los echaron de Cataluña. Yo tengo familia en Barcelona, que son catalanes, y hace muchos años me decían que sus hijos no podían aprender el castellano, el español en el colegio. Hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es de ahora y no es por casualidad. O sea, es que es un diseño que lo llevan haciendo durante muchísimos años, aquí y allí, en los dos lados, en América y en España. Entonces, lo difícil es salirse de eso. Porque, por ejemplo, hemos intentado ver si podíamos dar una especie de charlas en el Museo de América para los niños que van de los colegios y tal. Y resulta que voy yo el otro día y me encuentro con que la guía que nos lleva por un itinerario de arqueología prehispánica nos va contando que pobrecitos aztecas, que les quitaron religión, que ahora ya van a poder recuperar sus religiones antiguas. En fin, dices, bueno, ¿y yo cómo me meto aquí? Es que es imposible. O sea, no es decir, es que lo hemos dejado pasar, que también. Es que es una política de Estado, y yo diría que mundial, no de Estado. A uno y otro lado del océano, ¿no? Entonces lo difícil es, y ya me callo, ¿cómo meterle el diente a eso? Perdón. No, por favor, al contrario, yo concuerdo, pero es una política de Estado, pero que nace como política de Estado, primero se entiende en Holanda y Bélgica, en los Países Bajos, en la Casa de Orange, ¿no? Y después continuada se entiende por Inglaterra, por Francia, y curiosamente, como yo demuestro en mi libro, también por los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Yo creo que estamos en la lucha cultural, ¿no? O sea, el trabajo tuyo, Marcelo, como el de otros grandes estudiosos, Elvira Rocabarea, Patricio Lons, Núñez del Arco. Yo quiero ser optimista de cara al futuro, ¿no? Luego, si te parece, dejaré también algunas cuestiones para el futuro, cuando tú hablas en tu libro de la ventana de oportunidad. Pero, ¿qué dirigentes políticos, que hay muchos, han defendido la hispanidad? Y además en tu libro haces una verdadera relación de personas que han estado, en fin, atentas a la verdad histórica y no engañadas, Irigoyen, Perón, el mismo Fidel Castro. Es decir, el hispanismo, ¿qué dirigentes o gobernantes hemos tenido que han visto las cosas diferentes a como nos quieren hacerlas ver ahora? ¿Qué nos puedes comentar en esa parte de tu libro que hablas precisamente de los gobernantes hispanoamericanos? Claro, es muy importante porque si no, también los españoles creen que todos los hispanoamericanos siempre creyeron la leyenda negra, y no fue así, ¿está? Fue así porque primero hubo un movimiento intelectual muy importante, ¿está? Que nace alrededor de el 1900, después de la guerra de Cuba, del desastre de Cuba 1898 en Hispanoamérica. Hay un montón de hispanoamericanos que creían en la leyenda negra, si habían sido formados en eso. Tenemos otra vez un ruido espantoso. Un ruido espantoso de fondo. Sí, yo creo que hay un teléfono móvil por ahí que está intentando seguirte la conversación, imagino que van por ahí los tiros, a través de un teléfono móvil. Yo creo que eso es lo que está haciendo cierto eco. O sea, que si alguien tiene algún teléfono móvil conectado, transmitiendo la conversación, mejor ponerlo bajo o desconectarlo. Sigue, Marcelo. Decía, después del desastre del 98, hay una conmoción en Hispanoamérica. La mayoría de la intelectualidad había sido afrancesada culturalmente y políticamente anglófila, ¿verdad? Y la guerra de Cuba les llama la atención. Es decir,
ahí están en París, todos iban a París, porque la capital para ellos cultural del mundo era París, y entonces ahí estaban en París, ¿no es cierto?, Manuel Ugarte, ahí estaban en París Rubén Darío, el nicaragüense, Manuel Ugarte argentino, bonaerense, Manuel Ugarte nicaragüense, entre otros. Y los sorprende la guerra en París, y ellos se asombran de la aparición de Estados Unidos en América y de cómo de un cachetazo habían arrebatado Cuba. Y en el Río de la Plata hay un hombre que formado en la leyenda negra, que empieza a reflexionar, que se llamó José Enrique Rodó. José Enrique Rodó escribe un libro que se llamó El Ariel, que claro, visto hoy parece que no dice nada, pero en el momento decía mucho, porque después de 100 años de soledad, sin que nadie defendiese a España, después de 100 años sin que nadie defendiese a España, José Enrique Rodó dice, señores, nosotros somos la América española, somos españoles americanos, somos españoles americanos y a España le debemos nuestra identidad. Y entonces lo invitan a Rodó a festejar el aniversario, los 100 años de la independencia de Chile, y en medio del Congreso de Chile lanza una bomba y dice, señores, ustedes lo que festejan es una independencia falsa, porque Chile no existe. Chile es una provincia de una magna patria creada por España. Fue una bomba en ese momento era una bomba. Imagínense ustedes en el Congreso de Chile, reunida la Cámara de Diputados y Senadores para festejar la independencia y los 100 años, y él dice, esto es falso, esto no existe. Acá existe una magna patria, esto es una provincia, esa magna patria la creó España, ¿está? Cuando todo el discurso que le habían precedido, un discurso anti-español, un discurso negro legendario. Entonces, este fuego de Rodó incendia la pradera, aparece un jovencito que lo sigue, que es Manuel Ugarte, ¿está? Que va a escribir un libro fantástico que se llamó El porvenir de la América Española, libro fantástico, El porvenir de la América Española. Y después va a escribir otro libro, El destino de un continente, donde dice, lo de Rodó es un llamado al ser, porque nosotros no podemos ser sino lo que somos. ¿Y qué somos? Españoles americanos. Pero dice Ugarte, tenemos que ir más a fondo, porque si nosotros, lo de Rodó es un llamado al ser, pero acá hay también una necesidad geopolítica. Si no nos reunificamos, si no construimos a magna patria, el monstruo que ha aparecido con la guerra de Cuba nos come a cada uno como una aceituna. Entonces hay una necesidad geopolítica aparte de un llamado al ser. Y aparece después otro hombre que lee a Rodó, que fue José Vasconcelos, que también comienza siendo negro legendario, porque era indigenista y antiespañol, y dice, caramba, Rodó tiene razón, no podemos ser sino lo que somos, y lo que somos es españoles americanos. También tiene razón Ugarte, porque si no nos van a comer como aceitunas, pero hay algo más profundo. Algo más profundo. La derrota de Trafalgar y de Cavite, la derrota de la Armada Invencible, o supuesta derrota de la Armada Invencible, son nuestras derrotas, porque en España se ha trasladado el viejo antagonismo entre dos formas distintas de ver el mundo, entre dos cosmovisiones, una cosmovisión basada en el utilitarismo y una cosmovisión basada en los ideales. Y entonces nosotros somos herederos de eso, ¿está? Y esa vieja batalla entre la Inglaterra isabelina y la España de Felipe se traslada a América. Y todo eso va germinando y hace explosión en un hombre político que es el primer presidente en realidad constitucional argentino, porque fue el primero elegido por voto popular, secreto y obligatorio, antes el voto era fraudulento, que fue don Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen llega, se entiende, en 1916 al poder en las primeras elecciones libres, y lo primero que hace es escribir él, de su puño y letra, un decreto para hacer del 12 de octubre día feriado en Argentina. Él lo llamó el Día de la Raza, ¿está? Pero no raza en sentido biológico, sino raza en sentido cultural. Y fue el primer hombre, primer presidente, que instaura como feriado el 12 de octubre, mucho antes que a alguno en España se le ocurriese hacerlo. Fue Hipólito Yrigoyen. Y hay que leer ese decreto porque es magnífico, es emocionante. Cualquier español que lo lee se debería emocionar, ¿no es cierto? Claro, eso va, ¿no es cierto?, amasándose, pero todavía
¿no es cierto?, ese hispanismo de Irigoyen es elitista, es decir, las masas no entienden de qué se trata, porque han sido adoctrinadas en la leyenda negra. Y tenemos que llegar a la emergencia de Juan Domingo Perón como líder político, ¿no es cierto?, para que ese hispanismo se transforme en un hispanismo popular al ser asumido por las masas trabajadoras, ¿no? Y entonces hay un discurso muy notable de Juan Domingo Perón el 12 de octubre de 1947, donde dice, ¿no es cierto?, España es un nuevo Prometeo. España ha sido atada a la roca de la historia, ¿está? A la roca de la historia. Y nosotros, ¿qué somos? Somos españoles americanos. España sembró, se entiende, de templos, sembró de universidades, sembró de hospitales, y es más, dice Perón, fundió su sangre, se entiende, con América. Por eso, se entiende, hizo a sus hijas, que si bien distintas, dice Perón, en la forma, son iguales en esencia a su madre. Fíjense esa frase fantástica, si bien distinta en la forma, claro, porque uno tiene un poquito más de color negro, otro un poquito más de color cobrizo, pero esas son las formas. El color de la piel es nada, es la forma. En sustancia, dice, las hijas son iguales a la madre, ¿verdad? Un discurso que yo invito a leerlo, que está en mi libro, extraordinario, ¿está? Y complementado con la aparición de Eva Perón, que dice, señores, la leyenda negra solo ha tenido lugar o cabida, se entiende, en manos de los mercenarios o de los tontos. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Es decir, eso es solamente mercadería para mercenarios, porque cobran por eso, o de tontos, ¿tá? Y ahí, entonces, definitivamente el hispanoamericanismo se hace, en la hispanidad se hace popular nuevamente, pero claro, ¿no es cierto?, la política tiene estas cosas, es acción y reacción. Y cuando esto parecía que iba a triunfar, ¿no es cierto?, vino una nueva ola, ¿no es cierto?, en la década del 70 de leyenda negra, y lamentablemente la revolución cubana cumple un papel muy negativo en la historia por esto, porque al hacerse prosoviética, al haber aliado a la Unión Soviética, toma la leyenda negra. ¿Y por qué la toma? Muy sencillo, porque el Partido Comunista en 1930, en la reunión de Montevideo, había asumido como doctrina la leyenda negra y proponía la creación de repúblicas indigenistas, fundamentalistas indigenistas. Entonces Cuba se hace portavoz de la leyenda negra y va a financiar a cuanto escritor hable en contra de España, a cuanto escritor escriba un librito en contra de España, como fue el librito de Galeano, ¿está?, que es un librito. Digo librito con todo respeto porque él mismo reconoció ya en su vejez que eso no era un libro, ¿no?, y que él no volvería a escribirlo ni a leerlo, porque era una porquería, él mismo lo reconoció. Pero financiado por Cuba, se expandió por todo Hispanoamérica y envenenó el alma de los jóvenes hispanoamericanos, ¿tá? Aunque Fidel en el fondo no era el negro legendario, se puso el traje negro legendario, a tal punto es así que de vez en cuando se le escapaba eso, ¿no? Se le escapaba de que eso era una mentira, una máscara. Y cuando se le escapó, cuando fue a España, ¿está? Cuando fue a España y a Galicia y vio la casa de su padre, ¿está?, y se emocionó junto con Fraga, tomando esa famosa bebida que toman los gallegos y comiendo pulpa, y dice, hombre, dice, terminemos con esta estupidez, dice, nosotros somos el alma de España, somos parte del alma de España. Se le escapó porque eso es lo que en realidad pensaba. El otro era un traje negro legendario que se había puesto, ¿se entiende?, y había hecho mucho daño con ese traje. Y al final se le escapó, ¿no? Entonces, porque nadie que piense seriamente puede ser negro legendario, nadie, ¿no? Pues eso ha sido los avatares de la política, ¿no es cierto? Y hoy, lamentablemente, tenemos víctimas de la leyenda negra, como Evo Morales, que predican, se entiende, un fundamentalismo indigenista, que conducen a la propia partición de Bolivia en 18 pedazos sin que él se dé cuenta. Son víctimas de su propia ignorancia, ¿no? Son víctimas, Evo Morales es víctima de su propia ignorancia. A ver, alguna intervención, que aquí hay gente y no hay que acaparar por mi parte las preguntas. Bueno, yo quería preguntarle a Marcelo qué entiende él, porque lo dice muchas veces, nacionalismo de campanario. Bueno, ¿por qué de campanario? Porque es un nacionalismo que quiere hacer las cosas más chiquitas, quiere reducir, separar, ¿está? Entonces, el nacionalismo de campanario es no entender que hay una magna patria, no entender que la hispanidad, y a mí me costó un trabajo descubrirlo, la hispanidad es una nación inconclusa,
Esa es entender esto es un cambio copernicano, un cambio tan grande como el que produjo Copérnico. Hay que entender que la hispanidad está, y esto no lo entendieron ni siquiera los grandes autores del hispanismo. La hispanidad no es un recuerdo, no es un sentimiento, es una nación inconclusa, porque el imperio estaba engendrando una nación, en el seno del imperio, en su seno se estaba engendrando una nación que iba de los Pirineos a Filipinas y de Alaska a Tierra del Fuego. Lo que pasa es que la caída, disolución del imperio, hace que ese embarazo que iba a dar lugar a una nación que era la hispanidad, una nación que era la hispanidad, se aborte. Pero la nación, nuestra nación es la hispanidad. La hispanidad es una nación inconclusa. Y entonces creerse que la Argentina es una nación, creerse que el Perú es una nación, creerse que España es una nación, y mucho peor creer que Cataluña es una nación, es un nacionalismo de campanario, porque es chiquito, es como el campanario de la iglesia, creer que cada pequeña iglesia es una iglesia, como templo. Sí, es una iglesia como templo, pero existe una gran iglesia. Lo otro es una capilla. ¿No? Por eso yo hablo de nacionalismo de campanario. Y hasta que nosotros no entendamos que la hispanidad es una nación inconclusa, no entendemos nada. Por eso no entendemos que todos somos españoles, que todos somos españoles, independientemente del color de la piel. Por eso yo insisto que no hay, se entiende, hispanoamericano, extranjero en España, en las tierras de Isabel y de Fernando, independientemente si es indio, blanco o negro, porque no tiene que ver con la etnicidad. Ese concepto de nación basado en la etnicidad, como hoy tienen los catalanes, es un concepto racista, nazi. No es un concepto, se entiende, hispano, que fue siempre distinta para nosotros la concepción. Por eso hablo de nacionalismo de campanario, en cambio se entiende de no entender que la gran nación que estaba engendrando un imperio era la hispanidad, que fue frustrada por nuestro enemigo histórico que fue Inglaterra, que abortó el nacimiento de esta gran nación, que hubiese sido la nación más grande de la historia de la humanidad, más poderosa y más justa, porque nuestro proyecto, dice Vasconcelos, tiene derecho a triunfar. ¿Y por qué tenemos derecho a triunfar, dice Vasconcelos? Porque nuestro proyecto es más justo. Y es más justo porque nunca fue un proyecto de apartheid, nunca fue un proyecto racista, y el proyecto de los anglosajones fue siempre un proyecto racista. A ver, ¿alguien se anima? Hay muchas cosas, pero me callo. Que pregunte más gente, sí, ¿no? Sí. Yo tengo muchas, pero tampoco quiero abusar y dar un tiempo a los demás. Si alguno quiere intervenir, que se lance. Hola, buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Soy Inmaculada, que también pertenezco al Círculo Hispanista de Madrid, aunque estoy en Granada. Hemos estado en contacto por Facebook, no sé si recuerdas. Así es, perfectamente, Inmaculada. Me encanta poder conocerte personalmente vía la virtualidad. Bueno. Por lo menos nos vemos la cara y nos subimos. Claro que sí. Bueno, también siento incorporarme tarde. Estamos con un problema de enfermedad de mi madre gravísimo. Con respecto a lo último que se ha hablado del tema de la etnicidad, me parece fantástico ese apunte. Precisamente como una hora antes yo comentaba con Lourdes, esta señora que está aquí también participando, el tema del Museo de América, porque yo llevo casi 2 o 3 años, porque una de las propietarias, de las jefas de las propietarias, me he equivocado, no es la presidenta, pero es alguien que tiene bastante poder para manejar el tema de lo académico. Es amiga mía, que yo la conocí en un congreso de Hernán Cortés, y llevo intentando, convencerla de que la leyenda negra existe y de que hay que evitarla, y de hecho estábamos trabajando para intentar meter conferencias con todos los que están trabajando, como usted, como Julio Enche, como tanta gente que Iván Vélez, que está trabajando en contra de la leyenda negra, Elvira Rocabarea, y comentábamos que hace menos de una semana, en una visita guiada, Lourdes tuvo que sufrir
que no quieren decir españoles, sino europeos, ¿no? O, por ejemplo, el tema de las castas, o sea, este museo tiene una selección que, bueno, también existe en México, de las castas en el siglo XVIII, no, perdón, en el XVII, donde se va viendo negro con blanco mulato, blanco con indio mestizo y tal. Y ellos no saben exactamente, ni siquiera le pueden sacar un valor a eso. O sea, no saben que eso viene, creen bueno, y de hecho en América se sigue habiendo, yo he estado bastante en Bogotá y se sigue trabajando eso en los colegios para que se supiera lo racista que era la sociedad, que si eras blanco, blanco sí, pero si eras mestizo o eras mulato o cuenta atrás, pues a medida que vas mezclándote eras peor, ¿no? Entonces yo hice una intervención en este museo de Colombia, el Museo del Florero, diciendo, pues no, es que todos son colombianos, es que lo maravilloso es que desde Isabel la Católica promulga cásense españoles con indias e indios con españolas, o sea, no tiene ningún tipo de racismo, ella no ve racismo en el color o en la raza, ¿no? Y no sé cómo darle la vuelta desde ahí, desde este Museo de América, que precisamente está en Madrid por algo, no está en la China o no está en Alemania, tiene que estar en Madrid, no pueden decir Europa, ¿no? Y estamos intentando, dentro del tiempo que tenemos, a ver si podemos retomar un poco, organizar unas conferencias, y porque claro, la sartén por el mango está en los niños, a ver si por lo menos se pudiera trabajar con los adolescentes y con los niños de los colegios de Madrid en que empiecen a ver América como parte de España o España, lo que estábamos hablando, ¿no? No existe España sin América. Que sean conscientes de su historia y estén orgullosos, porque claro, si no se plantea desde un punto de vista con ilusión, positivo y los mismos organizadores del museo no están bañados de negro legendarismo, pues no van a transmitir eso, ¿no? Entonces es que tenemos la carcoma metida hasta en las mejores instituciones, ¿no? Bueno, yo lo primero que te diría es que hay que regalarle mi libro a la directora del museo. Lo haré. Sí, Le regalé el de señora, Elvira Roca Barea. Mire, señora, lea este libro, lea este libro, y ahí se va a enterar usted, que el sistema de casta fue absolutamente falso lo que dicen, al punto tal, se entiende que el hijo de Cortés, el hijo de Cortés con doña Marina. Con doña Marina Malitzin, Cortés Malitzin, si usamos el apellido de la madre, él jugaba de niño, como yo explico en el libro y demuestro en el libro, nada menos ni nada más está que con el futuro, se entiende, rey y emperador de España, que fue Felipe II. ¿Dónde está el racismo, se entiende, del futuro rey de España, se entiende, y del padre, de Carlos, ¿no? Primero Carlos V, claro, que hace que su hijo juegue, se entiende, con este mestizo, porque a nadie le importaba eso, ¿está? Porque a nadie le importaba eso, y porque la prueba que eso que ellos dicen no existió, es que la educación que recibió el hijo de Cortés, como la que recibió, se entiende, el hijo de Garcilaso, que fue el Inca Garcilaso la Vega, fue la educación de excelencia, al punto tal que el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de papá español y princesa inca, dominaba, se entiende, 4 idiomas, es decir, hablaba perfectamente español, perfectamente quechua, perfectamente latín y perfectamente italiano, y escribía en todos ellos, y de hecho fue uno de los traductores de la Divina Comedia al español, ¿está? Pero no solo eso, ¿no? Sino que él fue, aparte de un poeta, un historiador, un soldado del Imperio Español, como lo fue el hijo de Cortés, ¿verdad? Y yo cuento en el libro y me pregunto, nadie lucha tanto tiempo por lo que no ama, ¿verdad? ¿Dónde está el supuesto, se entiende, la supuesta ambición desmedida del oro, se entiende, de Cortés, si él con su hijo se ponen juntos con el emperador
para ir a pelear en Argelia y arriesgar toda su fortuna, y la perdieron toda en la batalla, el intento de la batalla de Argelia, que no aconteció. Pero en esa batalla el hijo de Cortés se cubre de gloria. Se cubre de gloria porque es el primero en desembarcar, ¿se entiende? El primero en desembarcar para hacer una cabecera de playa, ¿está? En Argelia, contra una fuerza totalmente desmesurada a favor del enemigo, y después sigue combatiendo siempre por el imperio, porque lo que él llamaba era el imperio, porque el imperio había tenido un proyecto de justicia, un proyecto de justicia donde no existía la raza. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, se demuestra esto porque en el momento más difícil de la historia de España, cosa que los españoles hoy no saben nada, porque no estudian historia. Los españoles no estudian más historia, se están suicidando. El momento más difícil de la historia de España, porque España fue siempre un estar siendo, porque es un estar siendo, porque es un siendo, porque tiene un proyecto, es un estar, pero con proyecto, entonces es un estar siendo. España fue siempre un estar entre el imperialismo anglosajón y el imperialismo islámico. Y cuando se produce la rebelión de los moros, se entiende, en Granada, está en toda Andalucía, está, los turcos estaban planificando una nueva invasión de la península. Si esa sublevación mora tenía éxito, y es en ese momento donde esa dos es la americanos... primera guerra civil de claro, España. Es en ese momento donde dos americanos, ¿está? Donde dos mestizos, ¿está? Americanos, ¿está? Dos españoles americanos, el hijo de Cortés, ¿está? El hijo de Cortés, Martín Cortés Malecín, y el Inca Garcilaso de la Vega, van a pelear por el imperio para terminar contra esa rebelión que, de haber tenido éxito, hubiese provocado una nueva invasión musulmana de España, ¿está? ¿Y qué pide, se entiende, el Inca Garcilaso de la Vega? Pide ser enterrado, se entiende, en Córdoba, ser enterrado en la antigua mezquita convertida en catedral, porque para él eso es lo más importante que había hecho, derrotar a esa sublevación morisca musulmana que iba a abrir las puertas de España a una nueva invasión. Y eso considera que es lo más importante que había hecho, del amor que tenía, se entiende, a España, pero España era todo. España era América y España misma. Lo que pasa es que los españoles no entienden que españoles somos todo y que España se quedó con el nombre, pero un pedacito de lo que era España se quedó con el nombre de lo que todo era España. Esa es la verdad, esa es la confusión. ¿Está? Entonces... ¿sabe usted que, perdón, otro granadino, que fue García Lorca, siempre defendió, el español que no ha viajado a América no conoce España, no sabe lo que es España? Claro. Es cierto. Claro. Bueno, le cuento una anécdota. Yo soy de la ciudad de Rosario, ¿no? Pero yo, hasta antes de la pandemia, daba clase en Buenos Aires de forma real. Toda la semana viajaba los lunes, ¿está? Los lunes, y volvía los jueves o viernes, y tenía que alojarme en un hotel en Buenos Aires. Y casi siempre, muchas veces, me alojé en el Hotel Castelar, donde el gran García Lorca pasó sus días en Buenos Aires, y donde todavía se conserva la habitación de él tal cual como estaba en ese momento. Es el Hotel Castelar, que está en la Avenida de Mayo, una avenida que une lo que nosotros llamamos Casa Rosada, la casa donde atiende el presidente de despacha, hasta el Congreso de la Nación. Y también está el café, ¿no? Claro, y esa avenida fue la avenida más española, ¿se entiende? Es decir, más española que la Gran Vía, llena de restaurantes españoles para comer callos, para comer gambas, para comer jamón, ¿está? Era la avenida más española de América. Bueno, ahí transcurría mis noches cenando mientras que daba clase en Buenos Aires, ¿no? Como anécdota, simplemente. Marcelo, una cosa que me causa bastante impresión es, porque te he entendido, tú eres espiritualmente español, pero tu familia es toda italiana, ¿no? De procedencia. Sí, claro. Mi padre nació en Sicilia, en un pequeño poblado en la ladera del volcán Etna. Y mi abuelo materno, Giovanni Amodeo, nació en Lombardía, en un piccolo paesino vicino a Milano, que se llama Chilavenia, la ciudad de las viñas. Está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Pavía y unos 60 kilómetros de Milán. Él era lombardo. Así que sí, yo tengo mis 4 abuelos y mi padre nacidos en Italia.
hubo un momento que ser italiano y español era la misma cosa, ¿no? De hecho, el sur de Así es. Italia, en fin, era Corona de Aragón, y yo creo que con los italianos el español, en fin, primos hermanos, nos entendemos casi hablando nuestros propios idiomas. Bueno, por ejemplo, en el siciliano, que es la lengua materna de mi padre, la lengua de su corazón, pues la lengua que le hablaba a su mamá. Por ejemplo, ¿cómo se dice en italiano trabajar? ¿No? Es del verbo trabajar, es en español, ¿cierto? Y laboro se entiende en italiano. Sin embargo, en siciliano, la palabra que se usa es traballo, es trabajo. Traballo. Eu trabalho. Es decir, yo trabajo. ¿Está? ¿Y cómo se dice llueve en italiano? Piove. Pero ¿cómo se dice en siciliano? Llueve. ¿Está? Es decir, llueve. Es decir, el siciliano está lleno, se entiende, de palabras absolutamente castellanas, españolas, lleno, se entiende, ¿no? Lleno. Yo siempre me gusta decir, Julio, que me imagino, lo escribo también en el libro, uno de mis apellidos es Castro Giovanni. Castro Giovanni quiere decir Juan Castro. Sí, me imagino que fue un Juan Castro, fue un soldado del Imperio Español, del gran hombre que conducía los ejércitos en España, que se quedó en Italia y italianizó su apellido, ¿no? Aquí había un dicho, siglo XVI, del español, que decía, sobre todo hablaban del soldado de los tercios, ¿no? Que era España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura, ¿no? Así era el destino de un hombre español del siglo XVI, ¿no? Más o menos. Oye, yo quería ir hacia el futuro, por no terminar sin hablar de nuestro futuro común. Antes de preguntarte por esa éxito que tuviste en Málaga hace 2 años al hablar de la ventana de oportunidad, de cómo ves el mundo de los próximos 30 años, 20, 25, 30 años, y además hacer mención en tu libro, en el capítulo final, yo quería deciros también para los que nos ven ahora y los que nos van a ver en los canales de YouTube, donde vamos a colgar todo esto, que yo tengo una pequeña inquietud, y es seguir muchos canales de personas que residen ahora en España, inmigrantes de Hispanoamérica que residen en España, que hacen sus canales pues, para decir cómo les va en España y cuentan su experiencia en España y animan a otros a venir a España, que aquí hay una población hispanoamericana muy grande, pues ya casi el 10% de la población española, unos 4 millones de hispanos, trabajan con nosotros, viven con nosotros, cotizan a la seguridad social, van al médico, montan sus negocios, y yo veo cierto positivismo al comparar lo que ellos creían o pensaban de nosotros antes de venir con lo que están viviendo de cara a las relaciones humanas, de cara a la integración, de cara, bueno, a la facilidad, porque al fin y al cabo somos una comunidad cultural misma para conectar y para integrarse. Entonces, si hacéis ese ejercicio, pues os llevaréis gratas noticias. Pero ahora vamos a la pregunta. ¿Cómo ves tú el futuro de esa comunidad cultural hispana y cómo puede cambiar el mundo en 20, 30 años con esas luchas geoestratégicas que tienen grandes superpotencias en este momento? Bueno, el futuro depende de nosotros. ¿Está? Eso es lo que hay que entender siempre. El futuro depende de nosotros, porque no hay realidad que no se pueda transformar si no está dispuesto a trabajar sobre ella para transformarla. Pero hay que trabajar. Claro que si nosotros no trabajamos para transformarla, nuestro futuro será un futuro negro. ¿Por qué? Porque el mundo marcha inevitablemente a la constitución de grandes bloques de ecúmenes culturales. ¿Está? Una ecúmene cultural china, una gran ecúmene cultural árabe, otra gran ecúmene cultural eslava, y Europa no es una ecúmene cultural. ¿Está? Hay un grave error, se entiende que los españoles también proviene de la leyenda negra que le creó en un principio un sentimiento de inferioridad con respecto, se entiende, al resto de los europeos. Europa es simplemente una expresión geográfica. Esa es la verdad. ¿Está? Desde el punto de vista de los valores y de la cultura, nada tiene, se entiende, de comparable. ¿Está? Un hombre se entiende que pasa sus tardes, se entiende, tomando un tinto de verano en una plaza en Granada, con un hombre, se entiende, que deambula por las calles de Estocolmo. Esa es la verdad. Tienen nada que ver, su forma de entender el mundo, su cosmovisión son absolutamente distintas.
absolutamente distinto. Lo que pasa es que sobre el llovido mojado, sobre el trauma se entiende que provocó la independencia. Viene Ortega y Gasset y dice España es el problema, Europa la solución. ¿Está? Con un sentimiento de inferioridad en el caso de Elgo respecto a los alemanes. ¿Está? Absolutamente injustificado. ¿Está? Entonces, Europa, y acá siempre me pasa que la gente se enoja conmigo porque se enojan como cuando un cartero trae malas noticias. Europa o el proyecto europeo que nació con De Gasperi, con Adenauer, ¿no es cierto?, con Schuman, que eran tres demócratas cristianos, ¿está?, que era un proyecto de integración igualitaria, se está transformando en un proyecto de integración satirizante. Porque Alemania ha hecho lo que hace siempre. Una vez que se recuperó, ¿está?, aunque no lo diga, vuelve siempre a sus andadas, a intentar la hegemonía de Europa. Esa es la verdad. ¿Está? Y por eso construye un euro a su imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza de la necesidad de todos, sino a su imagen y semejanza, a su necesidad. ¿Está? Pero por otra parte surge la emergencia de un poder gigantesco que es el poder chino, ¿está?, que se va a convertir en la única fábrica, quiere convertirse en la única fábrica del mundo, y en ese esquema del poder chino a los hispanoamericanos les va a tocar ser productores de materias primas, ¿está? Y quien produce solamente materias primas es un país pobre, y a España le va a tocar el papel, se entiende, del sector del turismo chino y punto, sin una sola industria, es decir, de vuelta a ser un país pobre. ¿Está? Entonces, para salir de esa encrucijada, tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque nada, esto se ha consolidado, y no se consolida porque los poderes están en lucha, entre ellos el poder norteamericano contra el poder chino. Entonces, mientras que esos dos poderes continúen en lucha, existe una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad para reconstruir de una forma imaginativa una comunidad hispanoamericana de naciones. Pero para eso tenemos que vencer primero la leyenda negra. Si nosotros vencemos la leyenda negra, podremos construir una comunidad hispanoamericana de naciones donde los hispanoamericanos podrán integrarse en España y los españoles en América, como pasó siempre, porque no hubo ningún gallego que recorriese las calles de Buenos Aires, ¿está?, y la Avenida de Mayo, que no se haya integrado perfectamente, ningún extremeño que no se integrase perfectamente, ¿no? Todos, ¿está? No hubo ningún castellano, ningún andaluz que no se integrase, se entiende, en Buenos Aires, en Rosario o en Córdoba, ¿no? Y claro, entonces, nosotros tenemos que volver a entender que somos una ecúmene cultural y que el mundo marche a la constitución de grandes confederaciones de ecúmenes culturales, porque si no seremos segmentos separados seremos segmentos insignificantes del mercado mundial, segmento insignificante. Pero tenemos una ventaja, tenemos todo para triunfar, porque tenemos una ventana de oportunidad y una consistencia cultural que los otros no tienen. Está en nuestras manos convertir, se entiende, esa posibilidad en una victoria, en un triunfo concreto. Y yo creo que estamos ahora en condiciones, porque si bien es cierto que todavía la leyenda negra es hegemónica, también es cierto que la estamos hiriendo de muerte con obras como la de Elvira Roca Barea, con otras obras como las mías. Estamos hiriendo de muerte el huevo de la serpiente, estamos aplastando el huevo de la serpiente, y ese será el principio de nuestro gran triunfo. El tema es que, como los 12 apóstoles, nos tenemos que desparramar por el mundo hispánico llevando estas ideas y sobre todo las cabezas de los niños, que Así son es. las cabecitas que van a tener esa misma mentalidad toda su vida. Los mayores ya son más difíciles de recuperar, pero hay que ir por los... Todo puede ser recuperado, por eso yo quiero que me invite nuestra amiga de Granada a dar una conferencia en Granada, otra conferencia en Madrid, y así sucesivamente, para recorrer todas las grandes ciudades. Ajá, bueno, Marcelo. Yo, si os parece, llevamos 1 hora y media. Si alguien, que nadie se quede con ganas de hablar, de intervenir, de preguntar, como he dicho, el vídeo lo vamos a subir a redes sociales y darle la mayor difusión, porque nos consta que nos siguen muchísimo, ¿no? Yo, Marcelo, para que te hagas una idea, hice una modesta presentación de las leyes de Indias, gracias a Lourdes, que está aquí, y yo, siendo de mucho menor nivel que tú, tengo 2000 visitas a ese vídeo, que me animó a escribir un libro. Quiero decirte que las redes sociales y los canales de YouTube
es verdaderamente un potencial tremendo. Así que espero que tu intervención de hoy y tu libro, que ya no sé por qué edición va, si será la tercera o la cuarta, yo desde luego sé que la segunda estaba agotada, es un éxito tremendo y una obra imprescindible para cualquier persona de habla española, porque nos va a quitar la venda de los ojos. Quiero decir con eso que vamos a darle mayor difusión a esto, que cuando vengas a España estaremos encantados de organizar, si tienes tiempo, algo específico. Sí, en tus voy a ir, presentaciones. ya tengo fecha para ir, ¿eh? Sí. Que puedo adelantarla. Tengo una primera fecha para ir, que es el octubre, estar ya en octubre allá, pero puedo adelantarla para hacer otras conferencias, ¿cierto? Porque ya fecha para octubre ya tengo, para ir a algunos puntos de España. Pues si te parece, conectamos vía WhatsApp o a través de Lourdes. Patricio Lons también me facilitó algún dato tuyo de contacto, así que a ver si lo coordinamos. Sí, vía WhatsApp lo coordinamos. Sí. Y además en septiembre viene aquí, que le invito a venir a una charla a Francisco Núñez del Arco, un compañero de Ecuador, que le conocerás también. Bueno, me encantaría estar con él. Yo podría viajar a partir del día 13 de septiembre. Vale. A partir del 13 de septiembre ya podría estar, porque hasta el 12 tengo compromisos políticos. Vale. Entonces el 13 ya podría viajar y permanecer hasta el 12 de octubre. Pero la primera semana ya la tengo comprometida. Las 2 primeras semanas de octubre ya la tengo comprometida, así que tendría que hacer las actividades entre el 13 y el 1 de octubre. Vale, pues te tomamos la palabra y sacaremos provecho a tu visita. Será un gran placer para mí. Pero aparte, después van a tener que llevarme a tomar unos vinos. No, unos vinos y algo más, porque aquí siempre que tomamos vinos tenemos que comer, tenemos que cenar. Eso se llama taberna ahora. Bueno, cómo no. Eso está hecho. Eso está hecho. Te invitaremos a lo que haga falta. Y por supuesto, procuraremos que también venga a Granada, claro que sí. A Granada tengo que ir de todas maneras porque es la ciudad donde yo me enamoré, así que a Granada tengo que ir de todas maneras. Muy bien. Pues tienes un ave. A Granada tengo que ir de todas maneras. Bueno, pues si no queréis ninguno intervenir, no os quiero ni forzar a intervenir ni disuadir a que intervengáis. Te agradecemos mucho, Marcelo, tu rato, ha sido interesantísimo. El libro es muchísimo más, da muchísimo jugo y espero que os animéis a comprarlo y a divulgarlo, sobre todo, a divulgarlo. Todos los que estamos aquí. Buena idea la que dice Inmaculada de llevárselo a la directora del museo, por ejemplo. Sí. Pues, hay que regalárselo a la directora. Ese es nuestro trabajo. De hecho, yo la tuve aquí el día 12 de octubre, vino a Granada. Bueno, no es sino en el 19. Habíamos estado juntas en un congreso sobre Hernán Cortés y se sorprendió enormemente que nuestra estatua de Isabel la Católica y Colón, donde está Colón presentándole el proyecto a Isabel, que está sentada en un trono y es una fuente, estaba rodeada con todas las banderas de América, de cada país de América, de Hispanoamérica. Bueno, y de hecho hasta de Estados Unidos, ¿no? Y ella decía, y aquí nunca ocurre nada, nadie protesta. Digo, pero ¿qué vamos a protestar? Pero si es que para nosotros es el emblema de la ciudad, ¿no? Dice, me llama mucho la atención. Digo, no, pues es que es lo que hay, o sea, que tenemos que celebrarlo, ¿no? En el Pilar de Isabel, que fue la madre de Hispanoamérica. Isabel es la madre de Hispanoamérica. Sí, señor. Claro, pero es que Colón viene hasta aquí porque ellos estaban precisamente en los trámites de las capitulaciones alojados en Santa Fe, y Colón viene hasta 3 veces a Granada para presentar el proyecto, ¿no? O sea, es aquí donde es la cuna. Así es. Bueno, pues si os parece, desconectamos. Tengo una llamada más que atender que estaba esperando y yo por mi parte tengo ahora mismo ya que desconectar. Así que encantado, Marcelo, un abrazo para todos y bueno, seguiremos con la lucha. Ahí somos irreductibles, como bien sabéis, no nos damos nunca por vencidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por haber permitido dialogar con ustedes y expresarle un poco mis ideas y expresarle también, quiero decirles, todo mi cariño, expresarle todo mi cariño. Muchísimas gracias. A ti, Marcelo. Gracias, hasta luego. Adiós.